Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy os traigo un vídeo bastante distinto. Va a ser como una especie de acertijo sobre el cual yo voy a estructurar mi argumentación sobre el tema que quiero tratar. Es un tema bastante sencillo, incluso teniendo un poquito de lógica y sin tener conocimientos económicos, puedes acertar el acertijo y puedes tener la respuesta correcta, pero creedme que este tipo de cosas la gente no las conoce a pie de calle. No las conocen porque yo recuerdo que a mí cuando esto me lo explicaron en la universidad, que es algo muy básico, creo que el 80% de la clase, por no decir el 90 o el 95, fallamos el acertijo. A ver, realmente a mí cuando me lo explicaron no me hicieron ningún tipo de acertijo, pero creo que haciendo una especie de acertijo lo podéis entender mejor y puedo estructurar todo lo que viene siendo el vídeo mucho mejor para que se comprenda bien. Así que nada, señores, sin más preámbulos, vamos a empezar. Imaginaos que trabajáis en una empresa aquí en España, tenéis un sueldo de 1.600 euros netos al mes. Cuando hablamos de netos hablamos después de impuestos, porque cuidadito que esto tiene trampa, o sea, te pueden decir que te dan un sueldo de 1.600 euros, pero si no te especifican que son netos, puede que estés cobrando menos, porque luego hay que tener en cuenta que tienen que venir los impuestos. Netos es después de impuestos, cuando ya te han quitado los impuestos. Brutos, cuando todavía no te han quitado los impuestos. A lo que íbamos. Tenemos un trabajo en las afueras de Madrid, por el cual percibimos 1.600 euros netos. Y nosotros estamos un poquito moscas porque queremos cobrar más, ya que creemos que lo merecemos. Es por ello que contactamos con nuestro superior para comentarle la idea. Ante todo esto, nuestro superior nos dice que nos va a plantear varias opciones, ya que la empresa necesita también trabajadores en el extranjero. Así que nos va a plantear varias ofertas sobre este aumento y tenemos que valorar sobre ellas. La primera oferta que nos va a plantear nuestro superior sería mantener nuestro trabajo actual en Madrid, en España, en las afueras de Madrid, por un sueldo de 1.700 euros. Nos van a subir el sueldo 100 euros más al mes. Esa sería la primera oferta. La segunda oferta que nos plantea nuestro superior sería mudarnos a las oficinas que tiene la empresa en Nueva York, en la cual recibiríamos un ascenso dentro de lo que viene siendo el rango de la pirámide de la empresa y cobraríamos 3.000 euros netos al mes. Sí, sé que en Estados Unidos se cobra en dólares, pero quiero que la comparativa quede en la misma moneda para que se entienda mejor. La siguiente opción que nos plantearía la empresa sería mudarnos a las oficinas que tiene la empresa en Suiza por 3.200 euros netos al mes. Allí no recibiríamos ningún ascenso dentro de la pirámide de la empresa, seguiríamos en el mismo cargo, pero cobraríamos 3.200 euros netos al mes. Por lo tanto, aquí tenemos el acertijo. En primer lugar, quedarnos en España por 1.700 euros netos al mes, recibimos un aumento de 100 euros más en nuestro salario. En segundo lugar tenemos la opción de mudarnos a Nueva York, ascender dentro de la empresa y cobrar 3.000 euros netos al mes. Y en tercer lugar tenemos la opción de mudarnos a Suiza, no ascender dentro de la empresa y tener como sueldo 3.200 euros netos al mes. Ahora es momento para que deliberéis vosotros y me gustaría que antes de que yo dijera la respuesta más óptima, la mejor decisión que se puede tomar respecto a este tema, me dejéis en los comentarios qué pensáis vosotros que es lo mejor que se podría hacer. Dejadme en los comentarios, pero por favor no hagáis trampas, que quiero ver a ver si realmente vosotros también acertáis o falláis. Bueno, yo creo que ya habéis tenido bastante tiempo para deliberar. ¿Con qué opción os quedaríais? Madrid, aquí con el buen tiempo, con tu salario de 1.700 euros a las afueras de Madrid. Nueva York, con la ciudad que nunca duerme, ritmo frenético, rascacielos espectaculares, mucho movimiento. O Suiza, con sus Alpes suizos, por si os gusta esquiar y os gusta la montaña. Maravilloso, con vuestro sueldo de 3.200 euros netos al mes. Bueno, chicos, yo creo que ya es momento para que dé la solución de este acertijo. Y estoy seguro de que mucha gente se ha equivocado. La gente que tenga conocimientos de economía y tal, seguramente no se haya equivocado porque esto lo tiene en cuenta. Pero por lo general la gente a pie de calle no conoce todo esto y por eso quería hacer este vídeo, que a pesar de que es muy sencillo y dice cosas muy simples, creedme que hay gente que esto no lo conoce y cometería el error de tomar la decisión incorrecta sobre este acertijo. Y la respuesta correcta a este acertijo es quedarte en Madrid por 1.700 euros.
Mucha gente estará ahora mismo echándose las manos a la cabeza y diciendo, madre de Dios, ¿por qué? Si te puedes ir a Nueva York y tener un ascenso y cobrar 3.000 al mes, o tener un sueldo de 3.200 en Suiza. Te quedas en Madrid porque el sueldo no lo es todo. Y esta es la idea principal del vídeo, el sueldo no lo es todo. He querido hacer este pequeño acertijo porque ahora cuando os lo explique lo vais a entender perfectamente y se os va a quedar la idea muy clara en la cabeza. ¿Cuál es el error que comete mucha gente respecto a este tipo de decisiones? Pues que claramente dan por hecho que el nivel de vida y el coste de la vida en estos países extranjeros es el mismo que en su país nativo. Y no es el mismo, señores. No es lo mismo 3.000 euros en España que 3.000 euros en Suiza. No es lo mismo, señores, y ahí está el error. Por eso os digo que el sueldo no lo es todo. Es mucho más importante tener en cuenta el coste de la vida en el país en el cual se nos plantea ese sueldo. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Incluso antes de que nos digan, vas a cobrar 3.000 euros en Nueva York. Primero tenemos que mirar ¿cuánto cuesta la vida en Nueva York? Ya que si investigamos un poco podemos darnos cuenta que simplemente alquilar un piso medio en Nueva York, y no estoy hablando en Manhattan, estoy hablando de una zona media, nos puede costar 2.000 euros y estamos cobrando 3.000 euros al mes netos. Fijaos lo que se nos queda para gastar. 1.000 eurillos. Y claro, no estamos hablando de 1.000 eurillos en una ciudad precisamente barata, sino que estamos hablando 1.000 eurillos en una de las ciudades más caras del mundo. Ya ni contar si nos vamos a Suiza, si tenemos en cuenta que el salario medio suizo son 6.500 euros al mes, más o menos. Con 3.200 euros al mes no hacemos nada en Suiza, señores. Y bueno, en el caso de Nueva York he tirado, digamos que a la media. Si nos vamos a la zona de Manhattan es que no tenemos, vamos, ni para pagar el alquiler. Y claramente cuanto más nos vayamos a las afueras, alquileres más baratos podremos conseguir. Pero Nueva York es una ciudad muy pero que muy cara. Y con un sueldo así, vamos, o sea, no hacemos nada, no hacemos nada. Y en el caso de Suiza hablamos de un país prácticamente de ricos. O sea, realmente mantenerte con 3.200 euros al mes en Suiza, sabiendo cómo es el nivel de vida en Suiza, vamos, señores, es un suicidio. ¿Qué ocurriría en el caso de quedarnos en España? Estaríamos cercanos al salario medio en España. El salario medio en España está en torno a 1.800 euros, que tampoco es aquí gran cosa. Te da para pagar tu alquiler, salir de vez en cuando a cenar, pagar tu luz, tu internet. Tampoco seríamos aquí millonarios, pero podríamos tener un mínimo de vida social. Pero en el caso de Nueva York y de Suiza, es que no nos queda nada, es que prácticamente no podemos pagar ni el alquiler. Y hay mucha gente que comete este error. Os podría poner un ejemplo también opuesto, como podría ser, por ejemplo, yo qué sé, Costa Rica. Vosotros imaginaos que nos ofrecen irnos a Costa Rica con un sueldo de, yo qué sé, 1.500 euros al mes. Algunos dirán, joder, es que estoy ganando menos dinero. Un momento. Veamos cuánto cuesta la vida en Costa Rica. Si miramos el salario medio en euros en Costa Rica, hablamos de que un costarricense de media al mes está ganando en torno a 300 euros, 350 euros. Eso en España, señores, es que no es ni el salario mínimo. En España el salario mínimo está en torno a 800 euros. Por lo tanto, tener 1.500 euros al mes en Costa Rica es ser prácticamente un millonario allí. Eres un millonario. ¿Por qué? Porque el coste de la vida es distinto. Y en el caso de Costa Rica, hablamos de un país que dentro de lo que cabe tiene un clima muy bueno, tiene unos paisajes maravillosos, porque Costa Rica, yo he visto fotos y es precioso, y por un sueldo de 1.500 euros allí en Costa Rica vives, pero que muy bien. Y seguramente si tenemos aquí a algún costarricense os lo puede afirmar. Hacer el cambio de euros a colones, los costarricenses, y veréis que con 1.500 euros seguramente en Costa Rica vives muy bien. Es más, os diría que mucha gente adinerada aquí en España lo que hacen cuando se jubilan es coger todos sus ahorros y se compran una casa en Costa Rica y en un sitio paradisiaco. ¿Por qué? Porque con todos los ahorros que tienen en euros, allí en Costa Rica viven como reyes. ¿Por qué? Porque el nivel de vida es bastante distinto y mucho más barato que en España, pero que mucho más barato. Claramente no todo van a ser ventajas. En el caso de Costa Rica, pues también tenemos que tener en cuenta que seguramente tenga un índice de criminalidad más alto que otro tipo de países con un nivel de vida más caro, y es lo que tiene. Pero como os digo, si hablamos a lo mejor de zonas turísticas, no tendríamos por qué tener problemas a nivel de índice de criminalidad, pero es una cosa a tener en cuenta también. Por lo tanto, antes de mudarnos a algún país, tenemos que mirar cómo está el sueldo medio, cómo está el IPC, que es el índice de precios al consumo, cómo está la inflación también ahí, porque claramente
Si nos vamos a Venezuela y tenemos una superinflación exageradísima, que yo sé que me estarán viendo muchos venezolanos, que os pueden comentar perfectamente cómo está la situación allí, porque la inflación que tiene Venezuela es, vamos, desmesurada. Es que de verdad lo de Venezuela es preocupante, muy muy preocupante, porque estamos hablando de una inflación, señores, del 18.000%. Del 18.000%. Es que es una absoluta barbaridad. Para que tengáis un poco de referencia, la inflación que tenemos en España es del 1,2%. El 1,2% frente al 18.000%. Es una absoluta barbaridad. La inflación lo que nos refleja es el encarecimiento que tienen los precios dentro de una sociedad. Lo que suben los precios. Cabe destacar que una inflación controlada y moderada es muy positiva para la economía y es síntoma de que va bien la economía. Las deflaciones, que es todo lo contrario a la inflación, el hecho de que bajen los precios, es muy pero que muy malo para la economía. Al igual que también es muy malo para la economía una inflación desmesurada, ya que claramente una inflación desmesurada lo que hace es quitarle poder adquisitivo a la población. La gente con el mismo dinero puede comprar menos. ¿Por qué? Porque la vida es más cara. Por eso normalmente lo óptimo es que los salarios vayan subiendo en función a la inflación, ya que claramente si los salarios no van subiendo en función a la inflación, la gente pierde poder adquisitivo y la gente no puede comprar lo mismo que compraba hace un mes con el mismo dinero, ya que la vida está más cara, los precios son más altos y tú sigues teniendo el mismo salario que no ha variado. Y esto me lleva al segundo punto que quería comentar, que es el tema de la inflación y los salarios. Muchas veces tu empresa puede subirte el salario, pero que realmente tú no estés ganando más dinero, sino que estés ganando exactamente lo mismo, porque te hayan subido el salario en función a la inflación. Y realmente tú puedes estar cobrando, yo qué sé, cobrabas antes 1.000 euros y ahora cobras 1.100, pero realmente tienes el mismo dinero porque la inflación ha subido y el coste de la vida es más caro. Por lo tanto, sí, te han subido el salario, pero sigues cobrando prácticamente lo mismo, ya que los precios son más altos. Y muchas veces vemos a mucha gente que llegan a casa súper contentos, me han subido el salario, pero no miran la inflación, no miran la inflación. Y si tenemos en cuenta la inflación, nos podemos dar cuenta de que realmente no te han subido el salario, sigues cobrando el mismo dinero. También destacar que lo que os he comentado anteriormente, de que lo óptimo sería que los salarios al menos subieran en función a la inflación, es algo como regla general. No siempre se puede aplicar en todas las economías y existen excepciones, pero tampoco quiero entrar mucho en detalle porque hablamos ya de cosas más técnicas y bueno, yo creo que la idea os ha quedado clara. Y bueno, ¿qué más cosas tendríamos que tener en cuenta a la hora de mudarnos a trabajar a otro país? Pues claramente el sistema fiscal y lo que viene siendo el sistema tributario. ¿Qué impuestos vamos a pagar? Esto es como todo, vamos a tener países con impuestos muy altos y países con impuestos muy bajos o prácticamente nulos. En el caso de países con impuestos muy altos nos podemos ir, en el caso de Europa, a los países nórdicos, ya sabéis, Suecia, Noruega, Dinamarca, que tienen unos impuestos muy altos, pero bueno, a la vez un nivel de vida muy bueno y a la vez también un estado del bienestar y lo que viene siendo unos sistemas públicos bastante buenos también. Y en el caso de países con impuestos muy bajos o prácticamente nulos, pues podríamos tener el caso de Suiza, podemos tener el caso de Luxemburgo, que son países muy pequeños, pero también países muy caros de vivir en ellos. O sea, la gente que vive en Suiza y vive en Luxemburgo son gente de mucho dinero. Yo que sé, a nivel de empresas, lo que os he comentado muchas veces, Irlanda es un buen país a la hora de montar una empresa, ya que tiene unos impuestos bastante favorables. Y esto es otro factor a tener muy en cuenta, porque ya no solo el coste de la vida y el índice de precios y la inflación que hay en el país, sino también los impuestos que vas a pagar allí. Pero ojo, también lo podríamos mirar desde la otra perspectiva, de buscar países que den bastantes subvenciones, que den bastantes ayudas a montar un negocio, o también se puede mirar desde este modo, en el sentido de que a lo mejor sí, pagas más impuestos, pero también te dan más ayudas. Eso también se puede tener en cuenta. ¿Qué más hay que tener en cuenta a la hora de mudarnos a otro país a trabajar? Pues claramente las horas de trabajo que se tiene de media en ese país y a cuánto se paga la hora, porque a lo mejor te pueden decir, sí, vas a irte a, yo que sé, a Reino Unido a cobrar 4.000 euros al mes, pero vas a trabajar 10, 11 horas. Y claro, te pones a hacer cuentas y dices, joder, si es que me pagan más la hora aquí en España y me sale más rentable aquí en España trabajar más horas por un salario mayor. Como os digo, hay que tener en cuenta cuánto se paga por hora, porque esto puede ser engañoso. También tendríamos que tener en cuenta claramente las vacaciones que podríamos tener, ya que igual vamos a un país en el cual no nos dan prácticamente vacaciones y sí, vamos a cobrar mucho, pero no vamos a tener tiempo libre, y el tiempo libre es algo a tener muy en cuenta, porque ¿de qué te vale cobrar muchísimo dinero si luego no tienes tiempo para disfrutar de tu ocio? Y bueno, por descontado también habría que tener en cuenta el ambiente de trabajo que se tiene en ese país, ya que claramente no es lo mismo trabajar en España que trabajar en Japón o trabajar en Corea del Sur.
la cultura del trabajo es muy distinta y tú tienes que saber adaptarte a ella. Aquí en España trabajamos más horas, salimos más tarde de trabajar, pero tenemos más tiempo para comer, trabajamos más despacio y claramente tenemos otros países que trabajan a lo mejor menos horas, trabajan más rápido, tienen menos descansos y son más productivos. Es más, en España se nos ha achacado muchas veces que somos de los países menos productivos, que trabajamos muchas horas, pero sí, no somos productivos. Que esto hay que tenerlo muy en cuenta. El hecho de trabajar muchas horas no quiere decir que hayas trabajado mucho. Esto hay que tenerlo en cuenta, que en España muchas veces tenemos una cultura muy errónea en este sentido. ¿Qué ocurre en España? Que muchas veces se tiende a valorar más al que se queda 12 horas en la oficina y prácticamente sale el último porque parece que ha trabajado más por el hecho de estar más horas en la oficina y no tiene por qué ser así. Igual un tío que ha estado 6 horas en la oficina ha hecho más que ese tío que lleva 12 horas ahí en la oficina y ha estado 3 horas jugando ahí a minijuegos y mirando YouTube, pero se va al último siempre de la oficina, pero es un tío que no es productivo, ya que cantidad de horas trabajadas no implica calidad de horas trabajadas, porque como os digo, puede ser más productivo el tío que lleva 6 horas que el tío que lleva 12. Es por ello que yo vería bastante interesante implantar un modelo de trabajo basado en objetivos y no en horas trabajadas, en el sentido de decirle a los trabajadores, no tenéis hora de salida, los objetivos son estos en el día de hoy y cuando los acabéis os podéis ir a casa. De esta manera estás motivando al trabajador a acabar en el menor tiempo posible porque se va antes a casa. Es una motivación innata, por lo tanto son más productivos. Claramente este modelo de trabajo no se podría implantar en absolutamente todos los modelos de negocios, ya que no todo modelo de negocio puede ser así. Tenemos un sector servicios que hay que estar atendiendo ahí a la gente durante el horario estipulado, pero si hablamos de un tipo de negocio en el cual lo podemos orientar mediante objetivos, podríamos eliminar el horario de trabajo típico de hay que estar aquí 8 horas en la oficina y plantear a lo mejor una entrada al trabajo flexible, de decir, podéis entrar en el margen de entre las 9 de la mañana y las 12 de la mañana cuando queráis y podéis salir cuando queráis mientras hayáis cumplido los objetivos del día que planteamos. De decir, hoy lunes tenemos estos objetivos, tenéis que cumplirlos, no tenéis ningún tipo de horario, podéis tiraros todo el tiempo que queráis aquí en la oficina, tenéis un horario de salida totalmente libre mientras hayáis cumplido los objetivos que planteamos en el día y con una calidad mínima, para que no llegue aquí el trabajador y haga una puta mierda y se vaya a su casa, ¿sabes? Un mínimo de calidad revisable y que el trabajador en el momento que lo cumpla se pueda ir a su casa. Esto que hace el trabajador tiene una motivación de cuanto antes acabe, antes me voy a mi casa y más tiempo libre tengo. Esto crea una productividad innata. Y bueno, no sé por qué he terminado hablando de todo esto, siempre me pasa igual, empiezo a hilar cosas, empiezo a hilar temas y acabo hablando de una cosa que no tiene nada que ver con lo que he empezado en el vídeo, pero bueno, es la esencia de este canal. Y nada, la idea general que quiero que os quede es que el sueldo no lo es todo. Y cuando nos plantean un trabajo hay que tener en cuenta muchos otros factores, y más si nos vamos al extranjero, como el nivel de vida, impuestos, el precio de la vivienda, las horas que vamos a trabajar, muchas cosas, hay que tener muchos factores en cuenta. Porque como os digo, cobrar 3.000 euros al mes no es lo mismo en España que en Nueva York, que en Costa Rica, que en Suiza. Es muy distinto porque hablamos de países con niveles de vida muy distintos, con índice de precios al consumo muy distintos y claramente hay que tener todo esto en cuenta. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado bastante. Sé que es un tema bastante lógico para la gente que entiende de economía, pero tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente a pie de calle que no conoce todo esto y les parecerá seguramente muy interesante. Dejadme en los comentarios si queréis más vídeos de este estilo y tal, qué os ha parecido. Y por cierto, muchísimas gracias a todos porque ya somos más de 40.000 seguidores. Sí, señores. Bueno, suscriptores, seguidores, suscriptores, más de 40.000, de verdad. Muchísimas gracias porque estamos haciendo esta comunidad muy grande y ojalá antes de final de año lleguemos a los 100.000, o sea, me haría mucha ilusión. Y nada, poquito más chicos, no me quiero enrollar más. Muchísimas gracias por todo el apoyo, un abrazo enorme y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.